Muy bien. Ay. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Che, qué alto queda acá. Nunca me subí, ¿eh? La primera vez, después de tantos años, que tengo el privilegio de poder estar compartiendo la palabra de Dios junto a mi amada iglesia, la iglesia que siempre decimos con mi señora, creemos que es donde el Señor nos trajo, donde el Señor nos acobijó y nos sostuvo, es donde crecimos ministerialmente, también de edad, donde nos bautizamos, ¿no, amor? Y es la iglesia que amamos. En el camino hemos tenido posibilidades de por ahí estar compartiendo con algunos otros hermanos, pero es nuestro lugar y amamos nuestra iglesia, les amamos a ustedes, y cuando está una persona mal, como estábamos escuchando de Cecilio, también nos dolemos juntos porque sabemos lo difícil que es, pero por eso somos familia, así que para mí es un privilegio poder estar viendo la palabra de Dios en esta tarde. Y estamos viendo de obstáculos estuvo compartiendo el pastor Beto durante todo el mes, obstáculos en la vida cristiana. Y estuvo hablando acerca de varios obstáculos, 4 obstáculos lindos, divertidos para todos, algunos para un medio doloroso, pero dice así, estuvo hablando acerca de la comunión con Dios y con los hermanos, ¿verdad? ¿Sí? A ver, voy a preguntar a ver quién estuvo prestando atención, a ver si se acuerdan los obstáculos. ¿Se hemos pasado vergüenza, pastor, un poquito? Ya le tiré la primera, comunión, que era más difícil porque fue hace 4 semanas. ¿Quién se acuerda del otro obstáculo que compartió el pastor Beto? A ver. Materialismo, muy bien, fue el anterior, muy bien, ahí, casi ahí terminando. ¿Qué más? ¿Tiene anotado? No vale el que tiene anotado, ¿no? Mónica. ¿Quién más? A ver qué se acuerdan. Materialismo. Egoísmo, ¿uno más? Perfecto. Relaciones interpersonales. Estuve hablando de temas difíciles, temas que son para el Hijo de Dios complicados, porque son temas que nos afectan a todos. Quizás en mayor o menor medida, estos obstáculos que nos compartió el pastor Beto nos afecta a todos. Quizás vos decís, bueno, yo por ahí no soy egoísta o no lo soy tanto, entonces por ahí no me afecta tanto, está bueno lo que dijo, me gustó, pero por ahí para mí ese tema no es tanto. Por ahí materialismo, yo no soy materialista, dinero va y viene, no me afecta demasiado, tengo lo poco que tengo, soy feliz, así que el materialismo para mí no fue tan complicado. Y quizás otro tema también, las relaciones interpersonales, me llevo bien con todo el mundo. Yo no tengo problemas generalmente con todo el mundo, así que por ahí eso para mí es. Y estamos hablando esta mañana, por ahí un 90%, gracias amor, un 90% de los creyentes por ahí en uno tienen un problema. Pero hoy vamos a hablar acerca del pecado. Y ese obstáculo del pecado nos afecta a todos, al 100% de los creyentes, al 100% de la humanidad. Así que hoy vamos a estar compartiendo un poco, y cuando estábamos hablando de obstáculos, lo primero que se me vino a la cabeza fue lo que me va a poner el link, que estuvimos peleando un rato por este video. Es esto, cuando se me viene a la cabeza obstáculos. Quizás muchos habrán visto las carreras de valla que tienen obstáculos en la pista y que tienen que estar saltando los corredores para poder llegar a la meta. ¿Sí? ¿Conocen todos el deporte? ¿Sí? ¿Lo han visto? Cuando se me vino a la mente la palabra obstáculos, lo primero que pensé fue en esto. Y cuando pensamos en la carrera de obstáculos, gracias hija, cuando pensamos en la carrera de obstáculos, no se piensen que salieron a correr y saltaron a ver si pueden pasar por arriba de la valla o no. Previamente, todos los corredores que están compitiendo, más cuando es algo olímpico, saben exactamente al milímetro cuánto mide cada obstáculo. No es que se mandaron a ver salto a ver si llego, si no llego, y calculan saltar lo más finito posible del obstáculo para no estar mucho tiempo en el aire y poder caer y seguir corriendo más rápido. Cada milésima de segundo en estas carreras vale. Y no es que se largaron hacia la ligera, así que está bueno poder aprender los obstáculos de la vida cristiana para poder estar esquivándolos, evitándolos o ganándoles, saltándoles y no llevarse, como vamos a ver ahora que le pasa a mi amigo este video. Me encanta porque de chico me he reído tanto con mi hermana. La que llora también se ríe. Y los obstáculos, cuando no sabes bien, querés correr y parece que, salté el primero. Sí, pasé. Pero cuando vamos al segundo obstáculo, quizás se complicó un poquito más, se va complicando. Y terminamos como mi amigo Buffy, con todos los obstáculos atravesados. Gracias ahí. Así que está bueno el tema que estamos viendo este mes. Que no se rieron nunca con Buffy, no me mientan a mí.
Los obstáculos que estamos viendo este mes están buenos para poder aprender y estar preparados para poder estar pasando los obstáculos de una manera victoriosa. Así que hoy nos toca el pecado. Es un tema que nos atañe a todos. ¿Está bien lo que dije? ¿Sí? ¿La palabra? Y ninguno está abstento. ¿Está bien lo que dije de vuelta? ¿Sí? La segunda le erré, ¿no? Sí, más o menos. Sí, bueno, buscamos en el diccionario, creo que le dije bien. Ninguno puede evitar el pecado. Vivimos en un cuerpo, el mismo apóstol Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de maldad? ¿No? El pecado estamos todos. Nadie puede decirle a alguien en esta sala y en ningún lugar, yo no pequé, yo no peco. Porque el pecado está desde nuestros pensamientos hasta nuestras acciones, presente todo el día. Y muchas veces le digo a los jóvenes cuando estamos hablando y compartiendo acerca de este tema, que nadie te puede juzgar a vos porque pecaste, cuando yo también pequé. Y es ese dicho que dice, el muerto se ríe del degollado, porque muchos acusamos a veces el pecado de una forma mala cuando nosotros también estamos en pecado. No es que estamos en pecado, sino que el pecado está en nuestra vida diariamente, todos los días tenemos que estar luchando y todos los días tenemos que estar confesando nuestros pecados porque siempre estamos a la espera de poder caer en el pecado. Entonces hoy vamos a hablar un poco y agarré la vida de Sansón porque pobrecito es un ejemplo claro de esto. Y yo puse 3, hay un montón, estudiando un poquito hay un montón de consecuencias que trae el pecado a nuestra vida cuando permitimos que entre a nuestra vida. Hay un montón. Yo elegí 3 nada más, por un poquito también el tema del tiempo y porque no quería que sea muy extenso, sino simplemente a modo de poder estar abriendo nuestra mente a lo que pasa cuando permitimos que el pecado entre a nuestra vida. Así que lo primero que vamos a ver primero la vida de Sansón, que es donde vamos a estar entrando como ejemplo, usando como ejemplo la vida de Sansón. Y vamos a abrir la Biblia en Jueces, capítulo 13. Jueces, capítulo 13, versículos... ¿Vas a poner, hija? Entonces te digo, Jueces 13, 2 al 5. Vamos a estar leyendo ahí un par de versículos para meternos un poquito en lo que era la vida de Sansón, cómo fue que Sansón nació. Dice así entonces la palabra de Dios. Por ahí me conviene leerla ahí porque cada vez leo menos, hermanos. Me cuesta mucho mi Biblia. Dice así la palabra de Dios, Jueces 13:2, y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Bien, aquí está el propósito por el cual nace Sansón, ¿sí? De una mujer estéril, o sea que él no tenía posibilidades de nacer por sí solo, o sea, por forma natural como me nacieron mis 4 hijos, por ejemplo, o los 5 a mi papá, yo. Ella no podía tener hijos, la mujer de Manoa no podía, y por medio de Dios, del ángel de Jehová, ella puede concebir, pero tenía una condición ese niño, no era que va a nacer por, no sé, que haga cualquier cosa, sino tenía un objetivo, tenía un plan en la vida de Sansón, que era que él sea nazareo, ¿sí? Nazareo no podía embriagarse, no podía cortar su cabello, no podía acercarse a muertos, tenía una fuerza espiritual diferente de cada uno de los otros y era consagrado desde niño hasta sus últimos días para Jehová. Ese era el objetivo por el cual nace Sansón. Para eso iba a estar. Y en este caso era precisamente para librarlos de los filisteos. Eso era lo que Sansón tenía que hacer y por eso vino a este mundo. Ahora, vamos a ver que en la vida de Sansón, a medida que va pasando el tiempo, al principio arranca bien, porque si leemos un poquito más adelante, dice que Jehová estaba con él y él crecía, y bueno, se veía que Jehová estaba en su vida.
Pero sin embargo comienza Sansón a mirar para otro lado y conocemos un poco la historia que habla que dice que él ve a una hija de los filisteos y le pide a sus padres que quería a esa de esposa. ¿Sí? Y el padre le dice, pero no hay acá entre las mujeres de nuestro pueblo que tenés que ir a buscar justo a la mujer de un enemigo. Dice también la palabra de Dios que venía de parte de Jehová porque él iba a atacar a los filisteos por medio de esa unión. Pero también en realidad después de esa unión, Sansón busca venganza, ¿sí? Y empiezan una pelea ahí hasta las zorras que caza y le prende fuego a los filisteos y bueno, medio como que ya arranca mal. Y en el camino hasta la ciudad donde él había visto a la que quería que sea su esposa, Sansón se desvía del camino. ¿Y qué hace? A ver aquellos que saben. Mata a un león que los venía a atacar, ¿sí? Cuando el león muere, lo tira por ahí, ¿sí? Y cuando vuelven a buscarla ya para que sea su esposa, Sansón se acerca al cadáver y saca un panal de miel, exactamente. Cosa que él no podía hacer. No podía acercarse a muertos. Él era nazareo consagrado a Dios de por vida. Consagrado a Yahvé, a Jehová, ¿sí? Sin embargo, él empieza como a probar el pecado. ¿Qué pasa a ver si hago esto que supuestamente yo no puedo hacer? ¿Sí? Porque así fue criado Sansón, que él no podía hacer esas cosas. Sin embargo, comienza a experimentar el pecado. Y se va y hace algo para ver qué pasa. No conforme con lo que hace, ¿qué hace con el panel de miel que saca del cadáver del león, que él no podía acercarse? Se lo lleva y les convida a sus padres sin decirle de dónde había sacado. Hace cómplices a sus padres de su pecado. Y de esa manera comienza Sansón su caída, mirando para otro lado, deseando cosas que no van, experimentando un poquito, dejando que el pecado entre a su vida. Y así comienza Sansón su decadencia, ¿sí? Como llega hasta el final. Así que hoy vamos a ver 3 consecuencias del pecado y teniendo como ejemplo la vida de Sansón, vamos a ver lo primero que hace el pecado en nuestra vida. Vamos a leer un poquito, dice Jueces 16, del 4 al 14. Arranqué tarde, ya pasó mucho tiempo. No le calculo el horario acá, ¿viste? Siempre estoy ahí, chicos, muchachos, ahí corten, y ahora me toca a mí, ¿no? Ahora tengo que meterle yo. Bueno, 16 del 4 al 14, ahí está la historia donde Sansón conoce a Dalila, ¿sí? Dijimos que él tenía un objetivo, que era librar al pueblo de Israel de los filisteos. Sin embargo, Sansón estaba haciendo otra cosa. Fíjate lo que estaba haciendo Sansón. Del 4, vamos a leer el versículo 4 al 14. Dice así: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron: engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y él le respondió, Sansón: si me ataren con 7 mimbres de verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los principales de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Bueno, así sucede 3 veces. Sansón engaña a Dalila, vamos a seguir la lección por eso un montón, vuelve a engañar de otra forma, le dice con cuerdas nuevas que lo aten, y entonces él se iba a debilitar. Después le dijo que teja no me acuerdo qué ahí, que teja ella ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. 7 quedajas de mi cabeza con la tela. Entonces él se iba a debilitar también.
y todo mentira, ¿no? El secreto de la fuerza de él estaba en su cabello, no estaba en las cosas que él le estaba diciendo. Pero a lo que voy es que, ¿qué estaba haciendo Sansón ahí con Dalila? ¿No? Él tenía que cumplir una tarea y estaba para librar al pueblo de Israel del ataque de los filisteos. Sin embargo, lo que estaba haciendo Sansón era nada que ver con nada, perdiendo su tiempo, perdiendo su vida. Lo que estaba haciendo literalmente, y él, lo que vamos a ver en el primer punto, él estaba distraído. Una vez que el pecado entra en nuestra vida, lo primero que hace es distraernos. Distraernos de una forma tan hábil que ni siquiera nos damos cuenta que estamos distraídos, ¿sí? Y la distracción generalmente trae consecuencias, ¿sí? Podemos hablar de un montón de casos. Yo tuve un accidente en moto por distraerme, choqué a un auto y subí. Mi cuñado tuvo un accidente también en auto por distraerse, se le cayó el termo y chocó el golcito. Las distracciones pueden traer consecuencias, y ni hablar de consecuencias graves. Hoy por hoy el celular es increíble lo que distrae, pero a todo el mundo, en cualquier lugar, en el trabajo, en la calle. Hoy estábamos hablando y no me acuerdo, al final no lo busqué el país, creo que era Irlanda, que tiene semáforos en el piso. Porque la gente va mirando y pusieron semáforos en el piso para que no se pasen el semáforo en rojo cuando están cruzando una calle. Es increíble la distracción que traen muchas cosas. En el celular es increíble lo que se distrae uno con el celular. Y sin darte cuenta, por ahí te pasaron 10, 15 minutos, y los más jóvenes a veces pasan horas distraídos con el celular. Las distracciones traen consecuencias, a veces son consecuencias terribles. Hay lugares en donde una distracción puede causar una catástrofe, ¿sí? Hablando de un accidente de auto, puedes terminar atropellando a alguien sin darte cuenta por un segundo de distracción. Ahora, cuando el pecado entra en nuestra vida y nos distrae de nuestro objetivo como hijos de Dios, como creyentes, no te das cuenta que ya no le estás hablando de Cristo a alguien. Estás quizás dejando pasar tu tiempo devocional cuando realmente era importante para tu vida pasar tiempo con Dios. Sin darte cuenta, por estar distraído, lo primero que haces cuando te levantás, quizás agarrás el celular y ni siquiera cerraste tus ojos para hablar con Dios. No te diste cuenta cuando el pecado permitiste que entre en tu vida, y ya directamente tampoco vas a la iglesia, no te congregás porque estás distraído con otras cosas. El pecado en nuestra vida trae una distracción tan grande que sin darte cuenta, y este es el segundo punto que vamos a ver, el pecado también te va a dominar. El pecado entra en tu vida, comienza como un juego, como le pasó a Sansón. Vamos a ver qué pasa, no pasó nada, nadie me dijo nada, al final no lo vio nadie, pasó desapercibido. Ya sin darte cuenta vas pensando en el pecado y vas distraído por la vida. Ya ves situaciones en donde podías estar compartiendo de Cristo y las dejaste pasar porque estás pensando en otra cosa. Pero cuando el pecado ya entró un poquito más en tu vida, lo que pasó fue que te empezó a dominar. Y vamos a ver lo que sucede con Sansón después de esta charla que tiene con Dalila, en donde Dalila lo incitaba a que le diga, y él se hacía el tonto, le mentía y pasaba de largo. Fíjate lo que dice el versículo 16 y 17. Después de que le miente Sansón a Dalila empieza como a reprocharle, pero al final me dijiste una cosa y no era, y al final decís que me amás y me estás mintiendo, y qué sé yo, y empezó como a incitarlo a que le diga. Y una vez que él estaba ya distraído en cualquier pavada, cayó en los brazos, en la trampa de ella, y ella le dice, y el versículo 16 dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ya fue el fortachón dominado, porque la mujer lo incitó y lo presionó tanto que él ya estaba tan envuelto en el pecado que no pudo guardar eso tan sagrado que tenía de parte de Dios, y le reveló y abrió su corazón a una persona que era de los enemigos. El pecado, cuando entró en tu vida, te domina de tal forma
que ya vos no tenés el control de lo que querés hacer. Y lamentablemente yo vi muchos casos de amigos que han pecado y han terminado muy mal. Amigos que yo quise mucho, ¿sí? Y por haber estado quizás distraído en mi juventud, porque en la juventud mucho uno se distrae, no te digo que no en la adultez, ¿no? Pero en la juventud los chicos son como que se distraen muchísimo más. Y yo estaba muy distraído en mi vida, nunca le hablé de Cristo a ese amigo que tenía, y lo he visto meterse en drogas, en delincuencia, terminó preso y luego ya no supe más de él, me contaron en el barrio que lo habían matado, no lo sé realmente, pero gente conocida de gente me contó que había terminado en una entradera, no sé qué, y lo terminaron matando. Fue muy doloroso para mí, pero veo la causa del pecado y cómo el pecado llevó a tomar control de la vida de un amigo. Te estoy contando uno. Tengo muchos casos de gente conocida, gente que algunos conocen también, que pude tener el privilegio de charlar, no voy a decir su nombre, pero él me decía, me compartía que también estuvo en adicciones y estuvo con drogas y siempre él pensó que él controlaba todo. Sin embargo, cuando él decide, bueno, yo no quiero más, hasta acá llegué, listo, basta, ya la disfruté, la pasé bien, listo, no quiero saber más nada, voy a dejar. Y dice que estuvo meses golpeándose la cabeza con la pared, golpeándola con los puños la pared, y ahí se dio cuenta que él no tenía el control de lo que estaba haciendo, que él estaba siendo controlado. Se da cuenta él cuando empieza a necesitar lo que él estaba consumiendo para poder seguir. Y se golpeaba la cabeza, dice que iba corriendo y se golpeaba la cabeza para sacar esa ansiedad de lo que él tenía. Y ahí se dio cuenta, yo no controlaba nada, me estaba controlando a mí. Y no se dio cuenta hasta que dijo, no lo hago más. Y estoy hablando de dos casos que tengo conocidos así míos, pero hay un montón de pecados. Estamos hablando de que aquellas personas que están metidas en la pornografía no pueden salir. Y están totalmente desvirtuando su mente de lo que es el sexo totalmente porque están tan metidos en lo que es la pornografía que no pueden salir de ella. Y estoy hablando también de personas que tienen adicciones en cuanto a lo que es trabajos, en cuanto a lo que es sexualidad, hombres que necesitan estar con mujeres y mujeres que necesitan estar con diferentes hombres. Estamos hablando del pecado en general. No hay pecados chicos ni grandes. Todo lo que es pecado, cuando lo permitís que entre en tu vida, te domina y te controla. Había un video que habíamos compartido con los chicos del Club Bíblico una vez, y el video era de un padre, ¿sí?, de familia, que estaba metido en la pornografía. Y lo que mostraban en el video era que el padre, donde iba, incluso lo mostraron sentado en la iglesia, había como chicas ahí hablándole atrás. Estaba en todos lados, estaba en la mesa comiendo con la familia y tenía ahí una chica hablándole atrás, y iba a la cama a dormir y estaba con la esposa y iba a la iglesia y estaba como constantemente en su mente, por más que estaba en los lugares que tenía que estar, en su trabajo, en donde sea, en su mente estaba como siempre pensando en el pecado, totalmente dominado por el pecado. Y cuando dejamos que el pecado entre en nuestra vida, sea cual sea tu pecado, porque por ahí lo que a mí me cuesta y por lo que yo lucho no es lo mismo que luchás vos, pero por cualquiera de las dos cosas que vos estés pasando, cuando permitís que entre en tu vida, seguro va a terminar dominándote a vos y vos ya no vas a tener el control. ¿Sabés que cuando el pecado entra en tu vida y te domina, comenzamos a ver, lo primero que vemos son los defectos y errores de nuestros hermanos en la iglesia? Es increíble como cuando vos estás en pecado, empiezas a ver todo lo malo. Son todos malos, no zafa ni uno. Algo malo le encontrás a cualquiera. Pero no es que él sea malo, él siempre fue igual. Vos ya estás con tu corazón consumido y dominado por el pecado. Y empezamos a meter excusas. No, yo no voy a la iglesia porque está fulanito y viste cómo es y las cosas que hace. Y no, yo no voy a la iglesia porque a mí me dijo, ¿no viste lo que me dijo el otro día? Y me comentó y me hirió, y me cayó mal. Y en vez de confrontarlo y quizás hablar por una pavada, es algo tan simple, lo hacemos re grande porque nosotros estamos en pecado. Y esto se lo digo porque a mí me ha pasado. Y tenía una excusa perfecta yo. Y después entendí que no era
la iglesia, mi amada iglesia, sino que era el pecado que estaba en mí. Así que no solamente el pecado nos distrae, sino que también nos domina. Pero había encontrado un montón, también el pecado también hace que te deslices de a poco, que vayas alejándote del Señor de a poco. También el pecado hace que pierdas la comunión con Dios, con los hermanos. Ahora vamos a leer un poco más. Pero por último, y con esto, que es lo peor de todo y la consecuencia más grave que tiene el pecado, es que el pecado te destruye. No solamente te distrae, no solamente te domina, sino que te destruye. Fíjate cómo termina Sansón sus días, y vamos a tratar de leerlo rápido. 16 del 18 al 31. Ahí Jueces 16 del 18 al 31. Y vemos cómo termina sus días Sansón. Es largo, pero voy a tratar de leerlo rápido. Voy a saltar un poquito, pero dice, el versículo 18 dice, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venidos esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella y trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien lo rapó las 7 quedajas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Fíjate lo que pasó, ¿no? Lo atacaron, me impacta la parte que le sacaron los ojos. Y como estábamos hablando al principio, todo comenzó porque Sansón miró donde no tenía que mirar, ¿no? Y al final de su día lo que pasa es que le sacan los ojos. Qué impactante es saber que con lo que él comenzó a pecar fue lo primero que le sacaron cuando lo atraparon, ¿no? Como su final. Vamos a saltar un poquito y vamos a leer el versículo 28. Dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí, ahora de mí, y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y asió luego Sansón las 2 columnas del medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Fíjate cómo termina muriendo Sansón junto con sus enemigos, ¿no? Y es terrible porque quizás podría haber evitado de no haber estado tan metido en el pecado, ¿no? Porque también habla acerca de que estuvo con rameras. Es un desastre el pecado, cómo impactó en la vida de Sansón y terminó destruido. Y como te contaba recién, y podríamos estar hablando de un montón de casos, quizás, de personas que fueron destruidas por el pecado, no fue de un día para el otro, ¿sí? Salomón, vemos también ahí en Primera Reyes, capítulo 11, hay un montón de ejemplos, como Salomón termina sus días alejado de Dios, adorando y dando sacrificios a dioses ajenos por causa de sus cantidades, tenía 700 concubinas, 300 esposas, y es increíble cómo inclinaron su corazón a dioses, siendo el hombre más sabio sobre la tierra, inclinaron su corazón a dioses ajenos. Hay un montón de casos donde el pecado hizo estragos en su vida. Tenemos también en el Nuevo Testamento historias de personas que han pecado y han caído muertas por el pecado, y el pecado hace, la verdad que hace cosas muy feas, y incluso entre los hijos de Dios, porque durante también
la vida que hemos tenido, por ejemplo, yo en la iglesia he conocido muchos hermanos que he querido mucho, personas que llegaron a ser hasta mis líderes en algún tiempo en la iglesia y luego se han apartado del Señor por el pecado y los veo totalmente alejados, con una vida totalmente desordenada, y ninguno de nosotros está protegido acerca de eso. En donde dejamos que el pecado entre en nuestra vida, de a poquito vamos a ir siendo dominados hasta que el pecado termine totalmente destruyendo nuestras vidas. Quizás conozcas o tengas casos o estés pensando en personas que los has visto así, y es muy triste. Por eso está bueno conocer nuestro obstáculo para poder estar evitando, o si tenemos algún pecado ahí adentro que estamos luchando, entender que no es un juego, que es una realidad y que nos puede destruir a cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a llevar al libro de Primera Juan para ir terminando ya. Primera Juan capítulo 1, versículo, vamos a leer del 5 hasta el 2:2, un texto muy conocido, muy lindo también, y una realidad en nuestras vidas, porque parece que, bueno, sí, el pecado nos va a destruir, nos va a dominar, pero en realidad el Hijo de Dios tiene algo maravilloso, y vamos a leer así el versículo 5 del capítulo 1 de Primera Juan, dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla, no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahí está hablando claramente de lo que sucede cuando estamos en pecado, ¿no? Totalmente la comunión apartada de Dios, porque Dios es luz y en tinieblas no podemos estar junto con él. Rompemos la comunión con Dios. Pero si andamos en luz, versículo 7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, tenemos a Jesús, quien es suficiente para quitar el pecado de nuestras vidas. Ya no tenemos que estar luchando ni lidiando solos, sino que Jesús pagó el precio de tu pecado y de mi pecado. A veces nos creemos que somos capaces de hacer las cosas solos. A mí me pasa mucho porque creo que puedo hacer todo por mis propias fuerzas. Y trato de hacerlo por mis propias fuerzas, hasta que me doy cuenta de que no estoy solo. ¿Por qué lo quiero hacer así si está Cristo conmigo? Y el pecado que nosotros lidiamos, nos olvidamos muchas veces que Cristo quitó ese pecado del medio. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dice el apóstol Juan que escribe estas cosas para que no pequemos. Ese es el objetivo. Pero si pecamos, tenemos abogado
No tenemos que vivir hundidos en el pecado. Tenemos que confesar, alejarnos de ese pecado y Él nos va a perdonar, ¿sí?, delante del Padre. Algo que se me venía a la mente mientras que estaba hablando era qué importante que es a veces escuchar a los hermanos. Muchos no quieren confrontar el pecado, o no quieren confrontar al hermano que está pecando, por miedo, por vergüenza, porque, no sé, que a ver si se va a enojar o qué me va a decir. Sin embargo, por el contrario, tenemos que aprender a hablar y a escuchar. El que está en pecado, si le dice tu hermano, el hermano, mirá, me parece que lo que estás haciendo está mal, nosotros no nos tenemos que ofender, por el contrario, tenemos que escuchar al hermano y quizás tengamos que confesar un pecado. Hay que aprender a escuchar. Muchas veces no queremos escuchar. Nos ofendemos o nos enojamos. O creemos que nosotros tenemos la razón. ¿Sí? Voy a contar una historia ya para ir terminando, porque ahora me toca a mí. Hoy estoy arriba yo, siempre escucho a mi padre hablando de los hijos, y yo soy uno de los hijos, así que hoy le toca al hijo hablar del padre. Porque ustedes saben una parte de las historias, no saben el total de las historias. ¿Sí? Estábamos yendo a Uruguay, y no sé si les contó por qué no viajamos a Uruguay junto con la iglesia, porque yo tenía como 12 años y no tenía el documento actualizado. Entonces nos tuvimos que quedar. Pero viajamos de vuelta. Fuimos en un taxi que Débora se agarró los dedos. Le agarró con el capó los dedos del auto y fue toda la hora con los dedos, pobrecita. Y estamos llegando a una calle, Guasubirá era la calle, en Uruguay. ¿No? ¿Se acuerdan? ¿Nahuel, te acordabas el nombre de la calle? 9 años tenía. Guasubirá se llamaba la calle, Nahuel, te recuerdo. Habíamos ido 3 veces. Sí, pero esa que nos perdimos eran 3 o 4 o 5, ya eran 5, bueno. Yo era chiquito, pero no sé, tengo esa sentido de orientación que enseguida me doy cuenta acá no era, estábamos en otro país. Yo era chiquito, no sé, ¿cuántos años tenía, Débora? 9, 10, no más de eso. Y bajamos del colectivo. Tuvimos que viajar aparte, ¿no? Porque ya estaba toda la iglesia en el campamento, era un campamento de iglesia, ya la iglesia estaba ahí, y nosotros tuvimos que viajar aparte porque no nos dejaron salir del país por mi documento. Entonces nos tuvimos que volver, a que abra el otro día o los 2 días el registro civil, hacer el documento rápido con Flor, ¿se van a ver Flor? No. ¿Qué memoria para algunas cosas que tengo? Y Rodolfo. Y fuimos y bajamos y le pregunta a mi padre, al chofer, si esta era la calle. ¿Esta es Guasubirá? Sí, le dice el chofer. Entonces bajamos, nos iban a pasar los bolsos. Yo miro la calle, yo era chiquito, pero me acuerdo, esa calle no es. Y yo chiquito, pa de abajo, ¿no? Así tirando el no es acá. No, pero él, cállate. El chofer me dijo que sí, pero no es esta la calle. No, el chofer me dijo que sí, pero no me escuchó. ¿Cómo termina la historia? Durmiendo en el porche de una casa, a madrugada, porque no era la calle y estábamos re perdidos. Y tuvimos que esperar a que amanezca para ver porque no se veía nada. Y yo le dije, no es esa calle. Resulta que sí era Guasubirá, pero era una Guasubirá nueva. Nosotros queríamos ir a Guasubirá vieja. Estaba ¿qué serían? Unos 3 kilómetros, no era mucho. Era relativamente cerca, pero bueno, tuvimos que caminar a las 6 de la mañana con los bolsitos por el medio de la ruta hasta llegar a la próxima ruta. A veces es bueno escuchar, no importa quién. Nosotros que estamos con los jóvenes me pasan factura, a veces peor que mi familia. Mis hijos me pasan facturas a veces. Y hay que saber escuchar, no importa de dónde venga. Si un hermano te dice, me parece que estás haciendo mal, tenemos que aprender a escuchar, confesar y restablecer la comunión, no solo con la iglesia, sino también con el Señor. Porque si no lo hacemos, lo más probable es que una vez que el pecado ya consumió tu vida, lo más probable es que te alejes del Señor, te alejes de los hermanos, y lógicamente te pierdas en el pecado. Y voy a pedir a uno de los pastores si puedo orar, porque no tengo más voz. Pastor Luis, ¿podés terminar en oración?
Oremos. Señor, queremos agradecer tu palabra. Señor, gracias por este tiempo que tenemos esta hermosa libertad, Señor, de poder meditar en ella. Gracias, Padre, por la vida de ese que nos puede estar hablando de este tema tan importante, Señor, que afecta a nuestras vidas y cómo debemos estar alertas, Señor, estar atentos, Señor, ante el peligro que afecta a nuestras vidas. Señor, gracias porque siempre tenemos el consejo de tu palabra, que nos advierte, nos alerta, Señor, a estar preparados para no dejarnos engañar. Oh Dios, bendice tu iglesia, bendice nuestras vidas para que seamos una iglesia santa, una iglesia que tenga temor de ti, Señor, y que nos alejemos del pecado, de todo aquello que, si no nos alejamos del pecado, vamos a terminar alejándonos de ti, Señor. Y querido Dios, ayúdanos a aferrarnos a tus promesas. Sabemos, Dios, que en el poder de tu Espíritu Santo somos más que vencedores y gracias, Señor, porque para eso Cristo murió, para librarnos del poder del pecado, y pedimos, Padre amado, que realmente tu vida en nosotros sea más poderosa que el pecado, Señor, que nos quiere, como decía Ezequiel, destruir, Señor, porque eso es lo que realmente hace el pecado en la vida, Señor, cuando se lo permitimos. Señor amado, agradecemos también por el ejemplo de Sansón, que a pesar, Señor, de sus muchas caídas, tú lo utilizaste con un propósito. Pero también, Señor, tenemos ese ejemplo para que nosotros, Señor, no tropecemos en lo mismo, ni demos lugar ni al pecado ni al diablo en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por tu iglesia. Ayúdanos a caminar contigo, Señor, cada día. Bendícenos en esta semana que comienza, Señor, para poder ser vencedores sobre el pecado, sobre el mundo y sobre Satanás. Señor, gracias te damos por este tiempo alrededor de tu palabra. Oramos, te bendecimos, te damos gracias porque oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí queda algún aviso? ¿Queda algún aviso? Reunión femenina el viernes, martes reunión de estudio de oración, sábado atletas, horita feliz, club bíblico y